Bueno, pues ya tenemos con nosotros la caja del capítulo 2 de Arkham Horror, el juego de cartas, el juego que nos encanta. Y bueno, tenemos este nuevo capítulo 2, vamos a ver este nuevo inicio. ¿Qué tal va? Hoy vamos a ver lo que trae y vamos a resolver la duda de las dudas, porque nos seguís preguntando bastante sobre ello. ¿Es compatible o no con todo lo anterior? La respuesta es depende. Cuando lleguemos a ver los encuentros que trae la caja, os explicamos cómo va esto. Bueno, pues aquí tenemos la caja con nosotros. Vamos a abrir este capítulo 2. Y a ver qué nos encontramos. Como siempre, lo primero, el reglamento. Vamos a darle un vistazo. Tengo que decir que ya me lo he leído y bueno, se nota que no es la primera versión, está muy detallado, muchos ejemplos, muchos consejos. La verdad es que está muy bien si eres la primera vez que te enfrentas a Arkham Horror LCG. El manual cumple las expectativas, ya lo veréis si al final lo tenéis y lo leéis por vosotros mismos. Y luego tenemos el manual de campaña, que trae esta campaña de Hermanos de las Cenizas, que son 3 episodios. No lo vamos a abrir para no haceros spoiler, pero bueno, os vamos a contar una cosita sobre la campaña. Muy atentos, este domingo día 22 por la tarde, a las 5 de la tarde, en Domingo de Aventuras, vamos a iniciar la campaña del capítulo 2 y vamos a hacerlo con una experiencia un poquito más cinematográfica para las partidas. A ver si así os gusta y os metéis todavía más en el ambiente de Arkham Horror. Siguiente, los tokens. Tenemos 2 planchas de cartón troquelado, ¿vale? Donde vienen pues todos los tokens necesarios para el juego. Como de costumbre, tenemos los tokens de la Bolsa del Caos, el token de Investigador Jefe, y las novedades son esos indicadores para poder movernos entre distintas localizaciones que así lo hacen todo un poquito más fácil. Después nos encontramos pues la típica Bolsa del Caos, donde meteremos los tokens que nos van a hacer la vida un poquito imposible durante el juego. Vamos a quitar esta protección de aquí y nos encontramos con los mazos preconstruidos de los investigadores. Recordar, esto es desprecintar y jugar, ¿vale? No tenéis que hacer nada más. En el manual vais a tener instrucciones y ayudas de cómo jugar con estos mazos, cómo mejorarlos y demás, ¿vale? Por si es la primera vez, que os sea lo más fácil posible. Y además tenemos este mazo de cartas para los puntos de experiencia. Aquí tenemos un primer vistazo al mazo preconstruido de Joe Diamond, nuestro investigador nato. Bueno, la clase principal de Joe Diamond es la de buscador, así que vamos a dar un vistacito a las cartas extras que nos vienen para poder mejorar nuestro mazo utilizando cartas de buscador. Vamos con las cartas, venga, de buscador. Tenemos aquí el Grimorio Misterioso, que es un apoyo de coste 3 y 2 puntos de experiencia para meterlas en el mazo. Nos da 2 de intelecto si la queremos asignar a una prueba, uso 4 secretos y tenemos aquí una oportunidad de los jugadores, ¿vale? De recordar que esto hay momentos especiales a lo largo de la partida donde se puede jugar, básicamente antes y después de asignar cartas a una prueba de habilidad, ¿vale? Ahí tenemos 2 ventanas, justo antes o justo después. Hay más, pero bueno, esas 2 pueden ser para la caja base las más importantes e interesantes. Y nos dice, durante tu turno gasta 1 o 2 secretos y agota el Grimorio Misterioso. Busca una carta entre las 3 primeras cartas o entre las 6 primeras cartas si gastaste 2 secretos. Róbala. Si hay una o más debilidades entre las cartas buscadas, róbalas también. Baraja tu mazo. Vale, pues nos permite buscar cartas, lo malo es que nos llevamos las debilidades que encontremos, ¿vale? 2 de experiencia. Vamos con la siguiente, que es colarse, que cuesta 2, es un evento y son 2 de experiencia para meterla en el mazo. Nos da 1 de agilidad o comodín si la asignamos a una prueba. Tenemos evitar con agilidad y se recibe más 2 de agilidad para esta evasión por cada pista que controles, ¿vale? Si controlamos 2 pistas, pues tendríamos hasta 4, dice hasta un máximo de más 6. Si tienes éxito, puedes dejar de estar enfrentado a cada enemigo enfrentado a ti y moverte a un lugar conectado revelado, ¿vale? Así que tener en cuenta que tiene que estar algún sitio revelado, que si no, no nos podemos colar. Pero está bastante bien, ¿vale? Porque te da, si tienes pistas para un buscador, que suelen ser los que consiguen las pistas, le potencia mucho la evasión, así que está bastante bien. Estudioso, que es un apoyo, no tiene coste de juego y necesitamos 3 puntos de experiencia. Es permanente, así que estas cartas, si la metemos en nuestro mazo, no cuenta para el tamaño de nuestro mazo y empezamos con ella directamente en juego. Y se comienza cada partida con una carta adicional en tu mano inicial. No está nada mal, ¿eh? Empezar con una carta más está bastante bien. Porque además tu mulligan será, si lo haces, puede ser más grande, ¿vale? Puedes llegar hasta descartar 6 cartas y robar otras 6. No estaría mal. Vamos con esta, que es un evento de coste 1, experiencia 5. Nos da 2 de inteligencia y 1 de intelecto y un comodín. Conocimiento desenfrenado. Dice, revela las 5 primeras cartas de tu mazo, o bien las 8 primeras si controlas 2 o más pistas.
roba 3 de ellas y coloca el resto de esas cartas en la parte superior y o inferior de tu mazo en el orden que quieras, ¿no? En cualquier orden. Así que está bastante bien, es muy cara, evidentemente 5 de experiencia, pero claro, nos permite buscar y coger hasta 3 cartas de nuestro mazo y además el resto las podemos colocar como queramos. Así que ni tan mal, normal que cueste 5 de experiencia. Suscríbete. Suscríbete. Aquí vemos, bueno, el mazo preconstruido de Daniela Reyes, una de las combatientes, así que si queréis matar bichos, esta es la vuestra. Daniela Reyes, su clase principal es guardián, así que también vamos a ver, bueno, pues qué cartas nos trae para poder mejorar esa clase. Vamos con las cartas de guardián. Este contraataque de coste 1, un punto de experiencia, nos da combate y agilidad. Y nos dice que es rápida, así que no necesitamos gastar acción para jugarla. Dice, juega esta carta cuando un enemigo ataque a un investigador que esté en tu lugar, ¿vale? Antes de resolver ese ataque. Dice, cancelas ese ataque e inflige un punto de daño a ese enemigo. Está muy bien, ¿vale? No solo liberas de un ataque que vais a sufrir, sino que además le haces una de daño. Por uno de experiencia, la veo muy chula, ¿vale? Tenemos 2 copias. Aquí tenemos el guardaespaldas de coste 3, experiencia 2, y nos da combate y comodín, es un aliado. Y dice que puedes asignar al guardaespaldas daño infligido a otros investigadores que estén en tu lugar. Y luego tenemos una respuesta, dice, cuando el guardaespaldas sea derrotado, inflige 2 puntos de daño a un enemigo que esté en tu lugar. Y aguanta 3 de vida y 2 de horror. No está nada mal, está un poquito mejorado respecto al de nivel 1 y la verdad es que bueno, hace más daño cuando se derrota, aguanta más, está muy chulo. Vamos con la siguiente. Una almadena, que son 3 de coste, 3 de experiencia, y nos da 2 de combate si lo asignamos. Y tenemos la primera, con una acción de combatir, con combate, este ataque inflige más 1 de daño. Y la segunda, ¿vale? Si gastamos 2 acciones para combatir con combate, recibe más 3 para ese ataque. Si tienes éxito, puedes agotar la almadena para que este ataque inflija más 2 de daño, ¿vale? Entonces, bueno, más 2 de daño serían 3, ¿vale? Dependiendo de la situación y cómo estés, habría que ver si te sale más rentable utilizar 3 veces esta, o una esta y 2 veces esta, ¿vale? Un poquito depende de cómo estés, pero es muy potente, ¿vale? O si le quedan a lo mejor 3 puntos de daño, utilizarás la abajo para acabarlo, ¿vale? Tenemos 2. Y bueno, vamos con este locurón, el Winchester modelo 12, cuesta 4 jugarla, 5 de experiencia, nos da 2 de combate, uso tiene 3 de munición y dice, gasta una munición, combatir con combate, ¿vale? Recibes más 3 para este ataque. Si tienes éxito, este ataque inflige más 1 de daño por cada punto que tengas por encima del valor mínimo de éxito, hasta un máximo de más 4, ¿vale? O sea que podrías llegar a hacer más 5, podrías hacer 5 de daño, ¿no? Si tienes suerte. Si fracasas y fueses a infligir daño a otro investigador, este ataque inflige un punto de daño por cada punto que te falte para tener éxito hasta un máximo de 5, ¿vale? Y nos vienen 2 copias, son armas súper potentes, sobre todo para ataques donde puedas poner toda la carne en el asador para asegurarte que vas a tener mucha diferencia respecto al umbral que te piden y hacer una barbaridad de daño. Muy bien. Turno de Tris, la espía del FBI, otra investigadora si quieres encontrar pistas, o bien Joe o bien Tris. Vamos con las cartas de la clase rebelde, que es la clase principal de Tris. Bueno, pues vamos a ver en qué podemos gastar la experiencia para mejorar en esta clase. Vamos con las cartas de rebelde, empezamos con mano larga, ¿vale? Que tiene coste 1 para jugarla y 2 puntos de experiencia para poder añadirla al mazo. Nos da 2 iconos de agilidad, por si la asignamos a una prueba, y nos dice que es un talento, es rápido, no necesitamos acción para jugarla, dice límite de 1 por investigador, ¿vale? Y tiene una respuesta, después de que evites con éxito un enemigo, agota mano larga y obtén un recurso, ¿vale? Tenemos 2 copias, no está mal, ¿vale? Porque para Tris pinta bastante bien, porque Tris tiene bastantes cartas para poder evadir. Pues bueno, si evades además te llevas un recurso, ni tan mal. Vamos con la siguiente, golpe decisivo, coste 2, 2 de experiencia, es un evento, nos da combate y agilidad si la queremos asignar a una prueba, y nos dice combatir con la habilidad de combate, recibe más 2 a tu combate e infliges más 1 de daño para este ataque. Si este ataque derrota al enemigo, obtén 5 recursos, ¿vale? Entonces, bueno, está bastante bien, ¿eh? Obtener 5 recursos si consigues, ¿vale? La tienes que intentar jugar cuando veas que vas a poder darle el golpe de gracia, y estupendo, la verdad. Siguiente, otro día, otro dólar, ¿vale? Es
un apoyo, ¿vale? No tiene coste, así que genial. Y nos cuesta 3 de experiencia. Dice que es permanente. Las cartas permanentes, sabéis que si las metemos en el mazo, las vamos a tener disponibles desde el principio y en el juego, ¿vale? Para resolver su capacidad. Dice, comienzas cada partida con 2 recursos adicionales. Bueno, pues no está nada mal. Empezar con 2 recursos es para pensárselo, ¿vale? 3 puntos de experiencia. Y por último tenemos pasar desapercibido, que es una carta de prueba de habilidad, 3 de experiencia, ¿vale? Y nos da 3 de agilidad. Y nos dice máximo de una asignada por prueba de habilidad. Si esta prueba tiene éxito por 1 o más, el investigador que la realiza puede dejar de estar enfrentado a todos los enemigos y moverse a un lugar revelado que esté a un máximo de 2 conexiones de distancia, ¿vale? Así que bueno, te permite escaparte bastante bien. Si estás haciendo una prueba de evasión, que normalmente es de agilidad, pues bueno, lo vas a superar y además te vas a poder separar de todos e irte bien lejos. Así que está bastante chula. Dexter Drake, el mago místico. Este nos vale para un poquito de todo, ¿vale? Puede combatir y puede encontrar pistas, así que es un poco comodín en este sentido. Dexter Drake, el mago. Su clase principal es la de místico, así que turno que demos un vistazo a las cartas que podemos mejorar con nuestra experiencia dentro de la clase de místico. Venga, vamos con las cartas de místico para mejorar nuestro mazo. Empezamos con la máscara de Silenus, ¿vale? Que es de coste 3 y necesitamos un punto de experiencia para poder añadirla al mazo. Tiene 3 cargas y tiene una respuesta. Recordar que esto es optativo, no lo tenemos por qué hacer, ¿vale? Cuando fueses a revelar una ficha de caos, gasta una carga, revela una ficha adicional. Elige una de esas fichas para resolver e ignora la otra. Si resolviste una ficha con símbolo, recibe un punto de horror. No está nada mal porque nos permite sacar varias fichas y elegir la que mejor nos venga, ¿vale? Es verdad que podemos recibir horror, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? 2 ejemplares de estas. Tenemos aquí Intrépido, ¿vale? Que es una carta para asignar a pruebas de habilidad. Experiencia 2, así que, bueno, pues damos esa experiencia para poder añadirla a nuestro mazo. Tenemos aquí 2 de voluntad para cuando la asignemos. Si esta prueba de habilidad tiene éxito, cúrate un punto de error o bien 2 puntos de error al tener éxito por 2 o más. Está muy bien, ¿vale? Porque nos permite recuperar cordura, ¿vale? 2 copias de esta carta. Aquí tenemos Augurio de Locos, ¿vale? De coste 2, pero 3 puntos de experiencia, ¿vale? Lo que nos va a pedir para poder incluirla en nuestro mazo. Voluntad, intelecto y comodín. Y nos dice que podemos investigar. Utilizando la capacidad de investigación, añade tu voluntad a tu investigación para esta investigación. Si tienes éxito, descubre una pista adicional en tu lugar. Si tienes éxito y fue revelada una ficha con símbolo durante esta prueba, puedes descartar una traición, terror o maleficio de la zona de amenaza de cualquier jugador. O sea, está muy bien. Esta carta está muy bien. Puedes fallar, pero vamos, sumar voluntad e intelecto está muy bien, ¿vale? Y además, bueno, nos permite incluso quitarnos traiciones, así que está muy bien, ¿vale? Es cara, pues tenemos que tener 3 puntos de experiencia, pero es que merece la pena. Vamos con esta, ¿vale? La llama cósmica, que es de coste 3 y como veis, experiencia 5. Esta es la más cara que nos viene del grupo de los místicos. Tenemos voluntad, combate y comodín, 4 cargas y una acción de combatir con voluntad. Y se recibe más 2 de voluntad e inflige más 1 de daño para este ataque. Si tienes éxito, puedes gastar una carta para infligir un punto de daño a un enemigo que esté en tu lugar. Puedes gastar una carga, perdón, ¿vale? Que lo he leído mal. Si revelas una ficha de calavera, durante esta prueba retira una carga de la llama cósmica. Si no puedes, recibes un punto de daño y descartas esa carta. Muy potente, ¿vale? Cuesta mucho, pero es que es súper potente. La verdad que está muy bien. Isabel Barnes, la hermana de la famosa Jenny Barnes, otro de los personajes míticos de Arkham y una de las combatientes, así que si queréis combatir, esta es otra opción. Isabel, la temible superviviente y hermana de Jenny Barnes, así que venga, vamos a ver en qué podemos gastar la experiencia para mejorar las cartas de la clase de superviviente. Bueno, venga, vamos con estas cartas de superviviente. Cuesta 1 y tiene un punto de experiencia. Dice, apañárselas rápido, así que no necesitamos gastar una acción. Juega esta carta cuando fuese a fracasar en una prueba de habilidad durante la que se reveló una ficha que no fuese la del fallo automático. En vez de eso, tienes éxito en esa prueba de habilidad. Si se reveló una ficha con símbolos durante esa prueba de habilidad, pues recibes un punto de horror, ¿vale? Y de estas nos traen 2 copias para poder incluirlas en el mazo. Vamos con la siguiente,
coste para jugarla 2 y nos da 2 de... necesitamos 2 de experiencia para poder adquirirla, y es la brújula antigua, ¿vale? Que es una acción de investigar con intelecto, y nos dice: tu lugar recibe -1 a velo para esta investigación. Si fracasas, puedes agotar la brújula antigua para intentar esta prueba de habilidad de nuevo. Si lo haces, esta vez tu lugar recibe -2 a velo para esta investigación. Esto también está bastante bien para ayudar a la investigación, la verdad. Pues nos reduce el velo en el primer intento, y si no lo conseguimos en el segundo todavía nos lo pone más fácil. Siguiente. Al filo de esta también tenemos 2. Esta es una carta para asignar directamente a pruebas de habilidad. Nos da 2 comodines. Es Gambito Desesperado y dice: máximo de una asignada por prueba de habilidad. Si esta prueba fracasa, devuelve todas las demás cartas asignadas a esta prueba a la mano de su propietario y roba una carta. Así que bueno, no pierdes las cartas que hayas asignado. Si tienes esta, pues puedes intentar asignar más, porque las vas a poder recuperar en el caso de que fracases, y además si fracasas te permite robar una carta, no está mal. Son 2 puntos de experiencia lo que necesitamos para adquirir esta carta. Y por último, pues también nos vienen 2 copias, pues tenemos el Cuchillo de Carnicero, que es de coste 2, pero nivel 3 de experiencia, ¿vale? Nos da aquí voluntad, combate y comodín, y nos dice que podemos hacer una acción de combatir con la habilidad de combate. Recibes +2 para combate para este ataque, o bien +3 si te quedan 3 o menos puntos de cordura. Si este ataque derrota a un enemigo, puedes curarte un punto de horror. No está nada mal, ¿vale? Nos potencia mucho el combate y además nos podemos curar horror. Y como una respuesta tiene: cuando actives la capacidad anterior, recibes un punto de horror. Este ataque inflige +1 de daño. Nos da la posibilidad de sufrir horror para aumentar la capacidad de daño con este arma. No está nada mal. 5 cartas de ayuda de doble cara, por un lado las fases de la ronda y por el otro las acciones que podemos hacer con nuestros investigadores. Vamos a quitar esta última protección y debajo tenemos el resto de cartas que vienen en esta expansión. Las primeras que nos encontramos son las cartas de nuestros investigadores. Con estas cartas vamos a indicar dónde nos encontramos físicamente dentro del escenario, si estamos en una localización o si estamos en otra. Y lo que nos queda son las cartas de encuentro. Aquí tenemos los mazos de encuentro de los distintos escenarios, así que venga, vamos a responder a la pregunta de si es compatible o no. Llegamos a las cartas de encuentro. Con estas cartas se suele configurar pues los encuentros, el plan y el acto de cada capítulo que vayamos a jugar pues dentro de una campaña. En esta caja tenemos 3 mazos separados, uno por cada capítulo de la campaña que queremos jugar. Y este es el punto clave para saber si esta caja es compatible o no con lo anterior, que sí que lo es, pero al mismo tiempo se puede decir que no, ¿vale? Porque depende. ¿De qué depende? ¿Vale? En esta caja base pues tenemos, como digo, estos 3 mazos con todos los encuentros necesarios para los capítulos que vamos a jugar. Pero estos encuentros que vienen en esta caja son nuevos y completamente diferentes de los que teníamos en la antigua o antiguas cajas de Arkham Horror LCG. Dicho de otra manera, si tú ya estabas jugando a Arkham Horror LCG y tienes alguna de estas cajas, si te compras esta nueva caja de inicio, puedes utilizar este contenido con todo lo anterior sin ningún problema. No tienes nada de qué preocuparte. Adelante, es perfectamente compatible. Pero si tú estás entrando ahora de nuevas en Arkham Horror LCG, te pillas esta caja y dices: jo, pues me quiero pillar, no sé, una de las expansiones antiguas, una de las campañas antiguas que me han dicho que está muy bien. ¿Me la pillo? ¿La puedo pillar? Vale, posiblemente no sea compatible. ¿Por qué? Porque esas campañas antiguas van a necesitar los encuentros de las cajas base antiguas, ¿vale? No pueden usar los encuentros nuevos que vienen en esta caja base. Por lo tanto, si tú eres nuevo en Arkham Horror LCG, te pillas esta caja de inicio que tenemos ahí y quieres poder disfrutar de alguna de las campañas anteriores, necesitas sí o sí hacerte con una caja de inicio antigua o hacerte de alguna manera con los conjuntos de encuentros que venían en esas cajas, ¿vale? Para que puedas usarlos en esas campañas porque te los van a pedir. Así que es compatible, sí, pero bueno, depende, ¿vale? Así que venga, vamos a dar un vistazo para que veáis un poquito del arte y cómo lucen estas cartas de encuentro de los distintos capítulos de esta nueva campaña. Bueno, pues aquí vamos a ver un poquito para ver el arte, ¿vale? No queremos que se lea ni nada porque, bueno, si os gusta jugar a ciegas, pues no comentamos el texto, ni el tipo de cartas, ni qué hay, ¿vale? Y vemos el arte de los distintos escenarios que nos vamos a enfrentar a lo largo de esta mini campaña de 3 episodios. La verdad es que tenemos muchas ganas de jugarlo. Y nos queda una cosita más, que como veis tenemos aquí otro pack, que estos son separadores, ¿vale? Si lo desprecintamos, bueno, pues tenemos separadores para poder ir organizando todas las cartas de Arkham Horror, así que la verdad es que esto está muy bien. Así que no te pierdas este vídeo y suscríbete. Los discípulos de Armitage,
mesa de